formado por Luis Enrique Mesa y Alberto Labrada, y esta es la clase de Iracema Nava, Física AP. Nosotros vamos a hablar sobre nuestros resultados en la práctica número 1 sobre vectores y equilibrios. Un vector es una medida la cual tiene 4 factores: unidad, magnitud, dirección y sentido. Y de acuerdo con el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Guadalajara, un vector puede ser especificado siempre y cuando tenga una magnitud y una dirección, como por ejemplo una fuerza de 20 newtons a unos 90 grados. Una fuerza en equilibrio la definimos como el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan en él se contrarrestan. Esto significa que cuando hay una fuerza A hacia una dirección con magnitud y hay otra fuerza B con la misma magnitud pero en dirección contraria, esto representará una eliminación de las fuerzas consiguiendo equilibrio. Este experimento es que vamos a calcular mediante el método analítico 3 diferentes fuerzas que se expresarán como vectores coplanares. Se espera que la fuerza equilibrante se acerque lo más posible a 63.1 gramos a 340 grados. El experimento consiste en 3 sencillos pasos. El primero es explicar los vectores relacionando la fuerza de equilibrio como la fuerza totalmente opuesta a la resultante, describir brevemente la estática ejemplificándola con un cuerpo en reposo y trasladando las fuerzas a un sistema de coordenadas en un diagrama de cuerpo libre. El paso 2 es determinar el problema, que es determinar la fuerza equilibrante utilizando la tabla de fuerzas colocando los siguientes pesos: 43 gramos a 60 grados, 23 gramos a 170 grados, 63 gramos a 200 grados. Buscar la fuerza que equilibre el sistema utilizando las pesas disponibles y otros materiales a tu disposición. En nuestro caso, pues fue la tabla de fuerzas. El último paso es en el que en nuestro cuaderno realizaremos un diagrama del cuerpo libre para el sistema de vectores y aplicaremos el método analítico para determinar la fuerza resultante y la fuerza equilibrante. La mesa de fuerzas es un dispositivo que se utiliza con relativa frecuencia para encontrar el equilibrio entre 3 o más fuerzas. En esta mesa, al colgar 3 masas, M1, M2 y M3, cuyos pesos corresponden a sus respectivas fuerzas F1, F2 y F3, es posible encontrar un equilibrio, moviendo adecuadamente los brazos que sujetan estas poleas. Cuando el sistema está en equilibrio, la suma de las 3 fuerzas es 0. Por lo tanto, conociéndose las 2 fuerzas, dibujándolas a escala y utilizando métodos vectoriales pertinentes, se puede calcular la tercera fuerza. Esto nos lo dice la Facultad de Ciencias de la Universidad de Serena. En el apartado de arriba, es posible obtener resultados muy cercanos a los obtenidos con el uso de fórmulas o diferentes métodos. Por lo mismo, consideramos que los resultados en el uso del método analítico serán muy cercanos a lo obtenido en la práctica con la mesa de fuerzas, o también conocida como tabla de fuerzas. Nuestros resultados fueron casi los mismos, mientras que en la práctica se obtuvo un vector equilibrante con una magnitud de 63.1 gramos a 340 grados, y en la aplicación del método analítico se obtuvo un equilibrante de 64.1148 gramos a 342.7 grados, la cual posee una diferencia de poco más de 1 gramo y solamente 2.7 grados. Gráfico se obtuvo un resultado similar. Sin embargo, hubo mucha diferencia por la escala tan grande que se utilizó. La diferencia fue de alrededor de 10 gramos y de 5 grados.
Como se mencionó en la cita del apartado anterior, es posible calcular una resultante y por lo tanto un equilibrante en una mesa de fuerzas. Esto es un proceso que, a pesar de no utilizar cálculos, puede llegar a ser muy preciso. A pesar de que en nuestro experimento los resultados fueron casi iguales en ambos métodos, otros equipos no coincidieron tanto, y esto puede ser causado por diferentes factores. Por ejemplo, errores en los instrumentos, tanto en la báscula o directamente dentro de la mesa de fuerzas, errores humanos de, por ejemplo, recargarse o ejercer fuerza en una de las poleas a la hora de tomar los resultados, y errores en la ubicación de las fuerzas, tanto sus magnitudes como sus ángulos. Vamos a resolver el problema 3, que dice así. Tres fuerzas actúan sobre un perno, como se lista en la figura. Calcular la fuerza resultante que actúa sobre el perno, así como su ángulo de inclinación, si el ángulo A mide 20 grados y el ángulo B mide 60 grados. Aquí mide 20 grados y aquí mide 60 grados. Para esto vamos a hacer el método analítico. Bueno, el método gráfico es poner todos los vectores y para sacar f de x tú tienes que hacer f es igual a coseno del ángulo, 300 coseno del ángulo, y para sacar f de y es el newton, 300 seno del ángulo. Y así calculamos con la calculadora, valga la redundancia, esto y nos dieron estos números. Luego haces la sumatoria de todas las x que te da un resultado de menos 437.9385. Sumas todas las y, que te da 135.2913. Y para sacar el vector resultante, tú tienes que hacer un teorema de Pitágoras, que es la f de x al cuadrado, la f de y al cuadrado, y le saca raíz cuadrada, dándonos como resultado 458.3895 newtons. Y para sacar el ángulo, tenemos que hacer la tangente negativa de f de y entre f de x, esto en valor absoluto. De modo que sale así el ángulo de este vector. Para concluir, el método gráfico es un poco más impreciso que el método analítico, de modo que al medir las fuerzas pues hubo esta diferencia y por lo tanto los resultados fueron variados, pues. Pero lo más exacto para calcular vectores es el método analítico. Más sin embargo, existen otro tipo de medidas como es la tabla de fuerzas o es también el método gráfico que hicimos en la práctica. Y todo esto pues nos conlleva para tener un poco más de información sobre los vectores y de cómo calcularlos cuando no tenemos las herramientas necesarias.